Hola, hola amigos reparadores, bienvenidos a este nuevo video en el cual estaré haciendo una pequeña review a este All-in-One. Esta All-in-One tiene una pantalla 1080 trabajando en Full HD. Tiene además una fuente de alimentación de 65 watts y tiene en realidad una buena estabilización. El soporte es muy estable. También podemos encontrar que tiene dos parlantes funcionando en sistema estéreo y además cuenta con esta cámara que va a servir para hacer videollamadas, para tomar fotos además, y es retráctil. Otra ventaja de este es que además de ser estable puedes acomodar el ángulo de inclinación de la pantalla dependiendo de tus preferencias. Y por la parte posterior lo que vamos a encontrar es el lector de DVD, el botón de encendido. También vamos a encontrar la entrada 3.5 milímetros para el audio, el puerto LAN para conexión a internet, esta entrada HDMI, la entrada de la fuente de 65 watts y cuatro puertos USB. Uno de ellos es para carga rápida. Y también está en la parte delantera el micrófono, me olvidé de agregarlo, por el cual tú puedes conversar tranquilamente, porque esta computadora está destinada netamente a la área de ofimática. Ese es su nicho. Cabe recalcar que también esta All-in-One es bastante pesada y, como pueden ver, es del largo de mi brazo con la mano extendida, que vienen a representar aproximadamente 24 pulgadas. Para no dilatar más esto, vamos a encender la máquina y ver cuánto demora, y también vamos a ver hacer unas pruebas de rendimiento y saber qué es lo que tiene por dentro. Entonces encendemos la computadora y le ponemos cámara rápida para no perder mucho tiempo. Y también, a manera de resumen, esta computadora tiene un disco duro porque están diseñadas, o su nicho son trabajos de ofimática que requieren capacidades de disco más que velocidad. Es por eso que va a tardar aproximadamente 1 minuto 20 en encender y poder estar operativa para funcionar. Ya instalé el CPU-Z, el GPU-Z y el FurMark. Cuando vamos al apartado del CPU-Z, vamos a encontrar de que efectivamente posee un procesador 3250U que es orientado al mundo de laptops. Y esto se debe a que el All-in-One en realidad usa una placa madre de laptop, y digamos que es una interfaz de laptop, pero trabajando en una pantalla de escritorio. Es netamente una laptop orientada al área de ofimática. Y en esa pantalla vamos a encontrar el procesador, la memoria, la parte gráfica y básicamente todo el PC. Ahora, esto es una desventaja porque no nos permite hacer unas mejoras como si tuviéramos una computadora de escritorio, básicamente una PC. Pero por ahí vamos a hacer unas pruebas para determinar qué es lo que tiene. Y cuando nos vamos a la parte de placa, vemos que efectivamente tiene una placa que es orientada al mundo de la laptop. Y en la parte de memoria vemos que tiene solo 4 gigas y tiene un slot vacío en el cual podremos ampliar memoria, pero trabajando en DDR4. En este caso estar trabajando en single channel. Para el apartado gráfico podemos ver que tiene una Vega 3 de solo 512 megas, y le vamos a hacer una prueba de estrés de benchmark a los núcleos, bueno, a los hilos del procesador. En este caso tiene 4, y podemos ver que no es un máximo rendimiento, en realidad solo llega a 1000 puntos en multinúcleo. Ahora vamos a pasar al GPU-Z, más que todo para ver las características del apartado gráfico, y como podemos ver tiene un Vega 3 Radeon y solo tiene 512 megas de memoria. Por ahí no es mucho porque, como les comento, esta máquina es más que todo es orientada a ofimática, así que no es que vamos a tener unas grandes puntuaciones, pero de todas maneras vamos a hacerle una prueba en el FurMark. Y para hacer las pruebas en el FurMark lo que vamos a utilizar es la imagen nativa de la pantalla, que es en Full HD 1080. Por ahí podemos ver que directamente a la hora de entrar al FurMark va a demorar un poco en encender, pero también lo que vamos a percatarnos es que las temperaturas, para empezar, empiezan a subir y la pantalla se ve muy entrecortado. Me hubiera gustado grabar directamente la pantalla, pero el detalle iba a ser que iba a cargar más el procesador, entonces es por eso que he optado por grabar la pantalla y no grabar directamente desde la computadora.
y los FPS en realidad van muy mal, aproximadamente 4 o 5 FPS, y la temperatura se mantiene por ahí cerca de los 63-65 grados, porque estos ecosistemas All-in-One en realidad no están optimizados para utilizar parte gráfica y no se les puede añadir una gráfica externa a menos que tengas que abrir el All-in-One y esperar una ranura, pero no es algo que valga la pena. Como máquina para el mundo de gaming no está orientado, su nicho es el apartado de ofimática. Entonces, ya esta es la puntuación que obtenemos, apenas 4 FPS en promedio, y por aquí se bugueó bastante porque la temperatura la leía con un máximo histórico, creo que ni el sol da tanta temperatura. Y ahora lo que vamos a hacer es una prueba en 720, no en la imagen nativa, sino en 720. Y vamos a ver directamente que el Furmar, para empezar, tarda menos en empezar. Pero también podemos ver que el promedio de FPS aumenta, es casi el doble ahora, aproximadamente 8 en promedio. No es que sea lo mejor, pero ahí podemos ver que tiene una pequeña diferencia. Ahora, lo que también hay que tener en cuenta es que tarda menos en hacer este renderizado y las temperaturas también se van a mantener un poco más estables en 63. Ahora, bueno, vamos a probar directamente instalar los juegos y probarlos. Y ya casi me estaba olvidando, ya empecé a descargar los juegos y vamos a hacer una prueba en Cinebench R15. Vamos a empezar a hacerle una prueba primero al apartado gráfico y luego vamos a hacerle una prueba al apartado del CPU. Y aquí empieza el apartado gráfico, le damos clic al OpenGL y por ahí podemos ver que la imagen sí tarda menos en cargar, hace un buen renderizado para mi gusto. Le estoy poniendo en realidad velocidad para que no tarde mucho y obtenemos en promedio casi 27 FPS. Ahora vamos a hacer la prueba del CPU. Podemos ver que avanza en 4 cuadros a la vez porque tiene 4 núcleos, es por eso que permite avanzar. Esta prueba está grabada en 8 de velocidad. En realidad se tardó bastante en hacer esta prueba y la puntuación no fue de las mejores. Más que todo porque el Cinebench también carga parte de la imagen o de estos renderizados en el disco, entonces no hace un buen ecosistema entre CPU y disco duro. Esto lo van a ver en futuras pruebas donde vamos a probar Cinebench R15 utilizando o abierto desde un sistema operativo con disco duro y un disco operativo en unidad de estado sólido. Bien, ahora sí vamos a pasar los juegos y vamos a ver qué tal corren. Entonces el primer juego a elegir es el GTA San Andreas. Y a pesar de de ser un juego que salió hace 18 años, ha envejecido muy bien. Yo lo he disfrutado bastante en el PlayStation 3. Y va a correr tranquilamente porque esto es un juego que se corría en el disco duro del PlayStation. Además de que este juego no consume mucho el apartado gráfico ni mucho CPU. La máquina lo va a correr como si nada. El siguiente juego es el segundo juego a probar es el Black Ops, que está para PlayStation 3 y la verdad que tenía picos muy altos de FPS pero también muy bajos, llegando inclusive a 11 FPS. Lo que pasa es que este juego consume bastante o va a requerir bastante del procesador y bastante memoria RAM. Aquí podemos ver que inclusive ha tenido picos de 3.5 gigas de memoria RAM cuando esta computadora solo llega a 4, solo tiene en este momento 4 y eso hace que el juego se ponga lenta o que tenga unos picos muy bajos de rendimiento. Había momentos donde requería mucha imagen y el procesador llegaba inclusive al 90%, al 93% de su uso máximo y básicamente chupaba todo. Pero el juego en sí es muy bueno. Creo que si le pudiéramos aumentar más RAM a esta computadora podría facilitar o inclusive cambiando la unidad de almacenamiento, que es por lo general lo que hace que esto vaya más rápido. Eso también lo veremos en un próximo video en el cual quiero probar algunos juegos desde disco duro, desde unidad de estado sólido y desde una M2. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente juego. El siguiente juego en la lista de pruebas y el último también es el Metro 2033. Es un juego que en realidad le he dedicado bastantes horas. Es un buen juego y tiene una trilogía y una historia muy buena. Entonces lo que hacemos es configurar la pantalla a 720 en calidad normal y pasamos a jugarlo. Este juego, a lo largo de las partidas que le estoy dando, transcurre en 30 FPS en promedio,
lo cual no es nada mal. Tiene picos muy altos también de 40-50 FPS y hace que el juego sea bastante jugable, salvo en ciertas zonas del mapa o en lugares de lucha donde te vas a ver enfrentado con algunas hordas y ahí los FPS van a bajar, pero esto es porque lo que empieza a consumir es el CPU, no la GPU. La GPU por lo general el consumo es estable entre 60% del GPU y la memoria RAM 3 GB aproximadamente. Por ejemplo, aquí tenemos una zona del mapa donde los FPS directamente van a caer porque va a requerir de mayor procesamiento y la verdad es que en términos generales el juego se hace bastante jugable y una parte muy importante de esta computadora es que la pantalla está muy bien optimizada, está muy bien lograda, tiene unos colores muy realistas y además los marcos son aproximadamente de 1.5 centímetros, lo que hace que la idea de imagen no se pierda en unos marcos muy gruesos. A mi gusto, la pantalla está muy bien lograda, es uno de los puntos más fuertes que tiene esta computadora. Creo que si le pudiéramos cambiar ese disco duro sería o tendríamos unos resultados mucho mejores. Ya me encuentro desinstalando todos los programas y los juegos que utilicé para hacer las pruebas y poder devolver esta All-in One. Y ya a manera de resumen, quiero comentarles mi impresión de esta computadora. La verdad es que es una computadora que está muy bien lograda para su nicho principal. Y su nicho principal es la ofimática, donde las velocidades no son lo importante son las capacidades. Y esta computadora es capaz de hacer para lo que fue diseñada. Para el mundo del gaming no va a ser lo mejor porque para eso hubiera requerido una tarjeta gráfica y más dedicada o con mayor memoria y esta computadora no lo tiene. Lo que sí tiene y es uno de sus puntos fuertes es esa pantalla, esa hermosa pantalla, la cual tiene unos colores muy vívidos, tiene además está trabajando en Full HD, la verdad es que me ha quedado sorprendido porque es una muy buena pantalla, es una de las mejores pantallas que he visto para máquinas portables, en este caso una All-in One. Pero los apartados o las partes negativas es esa unidad de disco, la cual hace que sea muy lenta, a pesar de que no es una máquina muy antigua. Utilizar un disco duro creo que ya está muy descontinuado como para usarlo para sistemas operativos. Para almacenamiento de datos creo que sí estaría bien porque sería la función que cumpliría. Si le pudiéramos cambiar ese disco duro, creo que esa persona se quedaría más que contenta porque esa computadora se optimizaría y se repotenciaría bastante más de lo que ha estado trabajando. Esa es mi crítica personal con respecto a esta computadora. Como les comento, esta computadora es más que todo para ofimática, por eso inclusive trae cámara, trae micrófono, pero no es que esté orientada para el mundo del gaming. Es por eso que si ustedes están buscando una computadora para jugar, esta no sería una recomendada. Bueno, ya vamos llegando a la parte final del video. Espero que les haya gustado, les haya resultado informativo. Si alguno de ustedes tiene algún comentario o qué pruebas podrían hacerle, no se olviden de escribir en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. No se olviden, cuídense, traten bien a los demás y conmigo será hasta la próxima. Chao, chao, amigos.